Para nosotros en el colegio es un honor esta actividad organizada por este prestigioso instituto que cuenta con tu prestigiosísima presidencia. En realidad, más allá de nuestra amistad, es sabido que sos una muy destacada profesional, experta en este tema de los conflictos societarios, con lo cual no puedo menos que dejar de transmitirte a nombre de la gestión del colegio, el directorio del colegio, que nos enorgullece profundamente esta actividad que encabezás vos y que indudablemente todo el instituto lleva adelante, y que en esta oportunidad tiene además, por supuesto, el honor de contar con la presencia de otro tan distinguido jurista, experto en el tema de los conflictos societarios y puntualmente en empresas de familia. O sea que, Gaby, en realidad, si bien mi idea de sumarme por lo menos en esta primera media hora era para saludarlos, para felicitarlos, para transmitirle que el colegio y la gestión actual está absolutamente a disposición de todo aquello que pueda hacer por ustedes, que en realidad el colegio y la gestión se siente profundamente orgullosa de contar con ustedes en realidad y con esta actividad. Yo no quiero robarle tiempo, todo lo contrario, quiero que sepan que es un honor para nosotros contar con ustedes y que estamos a disposición. Pero bueno, la actividad es de ustedes, así que les agradezco en realidad permitirme participar acá al menos un ratito. Gracias, Felipe, muy amable. Muchas gracias a la gestión del colegio por este apoyo. Siempre es importante para nosotros. Esto es parte del esfuerzo que hacemos a diario con Eugenio Rosito y Agustina Bachi. De modo que aquí estamos. Bueno, Diego Duprat no necesita, pero merece presentación. Para quienes no lo conozcan personalmente, seguramente han seguido sus trabajos doctrinarios. Es un jurista de nota, es un muy generoso especialista de derecho societario que todo el tiempo comparte su conocimiento, y hoy nos viene a acompañar en este reinicio de las actividades del instituto, que estuvo un poco, digamos, complicado este año con esto de la modalidad Zoom y de la modalidad presencial, que todavía sigue siendo mixta en el funcionamiento del colegio. De modo que, bueno, le hemos pedido a Diego una exposición breve, de unas media hora más o menos, lo que él considere, y que nos cuente desde su experiencia cómo ve la realidad jurídica de las empresas de familia, y bueno, de alguna manera que nos cuente cuál es su experiencia como asesor de empresas de familia. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, primero agradecerte a vos por la invitación y también a los miembros del instituto. Me parece muy importante que haya un instituto de empresas de familia, porque, bueno, como vos sabés, Gabriela, hemos trabajado mucho, primero que son la mayor cantidad de empresas que manejamos los abogados en Argentina y en el mundo, son empresas de familia. Y casi todas cerradas, son muy pocas las que tienen su capital abierto. A mí me gusta, o sea, yo doy charlas para abogados también, pero mucho para empresarios. La de los empresarios son muy enriquecedoras porque uno ve el otro lado de las empresas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos frente a abogados, hablamos el mismo idioma y tenemos los mismos temores y los mismos prejuicios tal vez con la empresa de familia. Y yo les voy a confesar, antes de empezar, sé que se está grabando igual, que yo tenía cierta aprensión con las empresas de familia. No con las empresas de familia en sí, porque han sido mis clientes de toda la vida. Yo me he dedicado principalmente a los conflictos societarios, por supuesto desde el lado jurídico, del lado legal. Pero cuando empezaban los conflictos, ya no jurídicos, sino de tipo personal, las cuestiones que tenían entre hermanos, uno se daba cuenta, primero que ya me alertaba y no quería ni escucharlo, porque venía a alterar ese primer enfoque jurídico, que es donde nos sentimos cómodos. Si no, esto es una impugnación de asamblea, acá se hizo mal esto, se hizo mal lo otro, metámosle para adelante. Y a poco descubrí que el conflicto era lo que me planteaban los clientes, o sea, el conflicto era lo que subyacía a esa punta del iceberg que era lo jurídico. Como que lo jurídico era la excusa para tratar o bien de arreglar un conflicto anterior, subyacente, o bien terminar de complicarlo, o bien presionar, o bien tratar de que las partes se posicionen distintos en un conflicto que venía de larga data. A regañadientes acepté esto, en mi fuero interno, por supuesto, diciendo, bueno, este es el conflicto en sí. El conflicto no es el conflicto jurídico, estrictamente. Porque además me daba cuenta que después de muchísimos años de litigar en la justicia, el conflicto no solo seguía igual, sino que muchas veces se agravaba.
Porque el conflicto era otra cosa, el conflicto tenía otras raíces, el conflicto tenía otras causales, que bueno, si queremos solucionarlo, si queremos asumirlo en toda su completitud y complejidad, no queda más que verlo en su conjunto y meter las patas en el barro y ver esas cosas. Es cierto que los abogados no estamos preparados para eso. Tenemos otro tipo de formación y muchas veces no queremos complicarnos la vida en consultas eternas donde nos cuentan de lo que le dijo el padre, de lo que pasó hace 30 años, de la relación con los hermanos. Estamos mirando el reloj por abajo a ver cuándo termina toda esta perorata para ver qué es lo que se puede hacer jurídicamente. Me costó mucho, me costó mucho. Suerte que me encontré con personas que estaban preparadas para esa otra parte de la aproximación al conflicto, y que bueno, un poco delegué esas cosas, un poco me aparté, y la verdad que funciona bien. Porque hay que tener mucho entrenamiento y mucha preparación para ver este tipo de conflictos familiares, conflictos entre hermanos, conflictos casi psicológicos. Por eso, cuando hablamos de empresas familiares, yo creo que todo el mundo se llena la boca de lo buenas que son, y es cierto que tiene muchísimas ventajas las empresas de familia. Tiene cierta estabilidad en los funcionarios, el que está en el directorio, el presidente, continúa, le da una continuidad, tiene una capacidad de reacción, de resiliencia y de aguantar, de aguantar en las malas, ajustarse el cinturón, si es necesario poner plata de la familia en la sociedad, se hace, porque después se recupera, hay mayor compromiso, hay digamos, mayor compromiso con los valores que se quiere defender y con los objetivos a los que se quiere llegar. Que esto por ahí no se ve en otro tipo de empresas. Tienen la camiseta de la empresa, tienen el nombre que está fuera de la empresa, generalmente o muchas veces es el nombre de la familia. Y eso hay que respetarlo. Hay una mejor relación entre los directivos, los socios y los stakeholders, o sea, los proveedores, los trabajadores, porque se conocen, porque entre los hijos del dueño y los hijos de los proveedores han pasado sus cumpleaños juntos, han pasado sus cumpleaños en la empresa por ahí, o han jugado en la empresa cuando salían del colegio. Entonces, hay otro tipo de relación. No hay problemas de agencia, no hay estos problemas de cómo controlar a los administradores por parte de los socios. Puede darse, por supuesto, pero pareciera que hay una red social, afectiva o familiar que supera estos problemas. Hay una idea de confianza. O sea, ¿cómo me va a embromar mi hermano? O si lo dice mi papá, es lo mejor. Esto es en teoría, yo veo la cara de Gabriela. Pero todas estas cosas son ciertas en las empresas de familia. El tema es también que las empresas de familia es un caldo de cultivo de conflictos. Siempre van a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque no es la empresa de familia nada más una organización técnico-jurídica o económica. No es nada más que eso. Hay otra carga emotiva, hay otros valores, otras intenciones, otros intereses, otras expectativas por parte de los socios y los que todavía no son socios, pero tienen esa expectativa en ser socios. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes de estos conflictos? Bueno, como todo con los grandes conflictos, reconoce un origen multicausal. Primero, uno advierte que hay cuestiones de índole personal, egoísmos, baja autoestima, sometimiento de uno al otro, cosas que hacen a la personalidad de cada individuo de la familia que van a repercutir en la organización empresaria. También hay conflictos de índole familiar, y esto es lo importante, y ustedes también lo deben haber visto en el ejercicio de la profesión, donde la educación, básicamente, en la familia, pero a edad temprana, los miembros de la familia, va a influir en cómo se van a desempeñar luego en la empresa de familia. Hijos de padres violentos, es muy probable que repitan ese patrón de violencia. Hijos de padres que hablan a los gritos, también puede repetir un patrón autoritario. Hijos de padres ausentes
llevan a que los hijos en un momento prescindan también de esos padres, porque no los han tenido cerca. Y así, el tema de los roles, Esto, la empresa no es para las hijas, no es para las nenas, es una cuestión de los nenes. Vos no, los motes también. Y esto me pasa, esto no lo leí, esto es una apreciación de verlo todos los días. El que es inteligente, no, este es brillante, mi hijo, y el otro más o menos, este va a llegar a presidente, y a él le cuesta un poquito. Son motes que les van a quedar toda la vida, y que después los van a volver a repetir en la empresa de familia. Por eso la educación es tan importante. No hay roles para el trabajo, no hay roles femeninos y roles masculinos. Si todos tienen el derecho a participar en la empresa. Entonces, junto después a problemas, digamos, de la propia organización, también hace un combo explosivo. Cuando no hay un liderazgo fuerte, cuando no hay un equipo bien conformado dentro de la empresa, y donde empiezan a deshilacharse un poco los fines y objetivos de esa empresa, empiezan los problemas. ¿Y cómo empiezan a deshilacharse estos objetivos, fines, valores que tiene la empresa? Y cuando entra cada vez más gente. Entonces piense que es muy normal que la empresa sea creada por una persona, por dos. Esas personas generalmente son solteras, y en ese momento, digamos, el interés de la empresa es el interés de ellos mismos. Está muy vinculado, no tienen a nadie, y es una forma de ganarse la vida. Cuando se casan, por eso la empresa familiar, yo tengo un dibujito que no lo tengo acá, que es una especie de electrocardiograma, ¿no? Nunca es tranquila la empresa de familia. La empresa común tampoco, la empresa que no es de familia tampoco es tranquila en su devenir. ¿Por qué? Porque está sometida a infinitas tensiones, a infinitos intereses encontrados. No solo los intereses internos de los accionistas, de los administradores, los reclamos laborales, las exigencias y regulaciones del Estado. El empresario es una persona que tiene que acomodarse a vivir en estas tensiones y en un estado de incertidumbre frente al futuro, sobre todo el empresario argentino, ¿no es cierto? Que cada día le van cambiando las condiciones y que la verdad es un ejercicio de equilibrio permanente. Frente afuera, frente a las cuestiones externas y también a las cuestiones internas. El tema es que todas estas cuestiones personales, familiares, impactan en la empresa de familia. Y no solo impactan, sino que parece que la empresa de familia ejerciera como una caja de resonancia, los amplía, porque además empieza a poner el dinero en el medio. Entonces ya no es una cuestión si me llevo bien con mi hermano, sino ya es una cuestión de fijarme si mi hermano está ganando más que yo, si cuál es el aporte de él, si mi hermana viaja 2 veces a Europa y yo todavía no fui nunca, y con qué plata viaja, y por qué si yo pido que me muestren un balance, me dan tantas vueltas, por algo será, y empieza esa sospecha, empieza a corroerse la confianza, porque como yo digo siempre, la percepción de que existe un conflicto ya es un conflicto en sí mismo. Si yo estoy pensando que me están engañando, que por algo no me dan acceso a la información, que por algo me dan tantas vueltas, que por qué no me llaman a las reuniones, bueno, ya empieza esa desconfianza. Y donde empieza esa desconfianza, sonamos, porque ya empezamos se creó una cuña y un quiebre que empieza a agrandarse. Lo que se viene a agravar también, o sea, son todos también agravantes, los serios problemas de comunicación que hay entre los miembros de una familia, que se replican en la empresa. Problemas de comunicación, pero hay temas que no se hablan, los famosos temas tabú. No, esto no se lo saques al viejo porque se pone loco, no puede hablar de estos temas. O relatos que ya han asimilado la familia. Nosotros somos una familia muy unida, nosotros tenemos las cosas muy claras, y donde se rasca un poco se ve que no son tan unidos, que no tienen las cosas tan claras, pero es el relato familiar. O el relato de que el pobre viejo se sacrificó por la familia, no estaba nunca en la ciudad, viajaba 20 días, y después se juró que el viejo sí trabajaba, pero por ahí tenía una familia paralela, ¿no es cierto? Pero estos relatos son los que, y existen estos relatos, existen distintas perspectivas. Entonces, como yo le decía, mientras uno está solo
el que creó la empresa y no hay mayores conflictos, salvo que uno tenga un conflicto personal que no se pueda bancar a sí mismo, pero en definitiva no hay problemas. Cuando se casan, y este es el electrocardiograma que yo me refería, hay muchos puntos álgidos que son puntos donde se hacen patentes los conflictos. Un primer punto es cuando me caso. Bueno, me caso, perfecto. ¿Qué va a pasar con la empresa? Va a ser de los dos, va a ser mía, es ganancial, entonces no, elegimos otro régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué pasa si me separo, si no me separo? Yo trabajo todo el día, pero mi mujer me banca en mi casa. Entonces empieza a ver, los chicos son chicos, mayor necesidad de dinero. Suerte cuando son chicos todavía no intervienen en la empresa, pero nos están condicionando a que crezcamos, de alguna manera. Los chicos crecen, muchos de esos hijos nuestros tienen una expectativa en entrar en la empresa, porque precisamente lo que tiene la familia, la empresa de familia, esa vocación de ser el sostén de la familia. No es una aventura financiera, sino lo que pretendemos cuando tenemos una empresa de familia es precisamente que sea el sustento de esa familia, que mantenga, que la familia se sienta segura y protegida porque tiene esa empresa de familia que le va a abastecer de dinero, y los va a hacer crecer y los va a hacer tener una vida mejor. Otros agravantes. El tema, ya vamos a un tema más jurídico, el tema de los problemas de salida de una sociedad. No es fácil irse. En las empresas de familia, algunas no es fácil entrar, en otras es fácil entrar, pero después es difícil sacarlo al que no funciona. ¿Y qué hacemos en esas situaciones? Porque acá empiezan a jugar estas cosas también familiares de que si está el hijo de mi hermano, yo le voy a exigir a mi hermano, che, entonces que entre el mío. Pero el mío es un vago que no terminó ninguna carrera, que no está capacitado, que la verdad que no le sirve a la empresa de familia. Pero bueno, pero yo ahí trato de hacer valer mi derecho de hermano, de familiar, para que también le den una mano a mi hijo. Porque en definitiva, el problema o la causa de los problemas es que hay dos mundos que se juntan. El mundo familiar y el mundo empresario. Y cada mundo, cada esfera de esos dos, tienen formas de actuar distintos, tiene valores distintos y tiene principios distintos. Y esto es lo que vemos cuando nos trae un conflicto societario, lo plantean así porque va a haber un abogado. Y dice, bueno, tenemos un problema societario, pero el problema, a poco de rascarlo, se ve que no es societario. Y les iba a decir algo y me olvidé. Pero, a ver, voy a tratar de seguirles. Bueno, son estos dos mundos que se chocan. Y ahí es donde hay confusión de roles, confusión de responsabilidades. A veces ha pasado que uno va a una empresa a tratar de arreglar algún tema, lo cual me parece bárbaro arreglarlo ex ante, o tratar de arreglarlo ex ante, y no cuando el conflicto ya está disparado y las posiciones son demasiado rígidas como para resolverlas a través de una negociación. Y uno le pregunta, ¿y vos qué haces en la empresa? Un poco de todo hago yo. Yo hago la parte personal, también atiendo a los proveedores, cosas. Y le pregunta al otro hermano, ¿y vos qué haces? Un poco de todo, hago un poco de personal. O sea, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el rol que tiene en la empresa, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. Y cuando nadie tiene asignada una responsabilidad, nadie se hace responsable de nada. O cuando todos pensamos que todos somos responsables, en definitiva, nadie es responsable de nada. Esto se debe también a ese choque de los dos mundos. Porque entran a la empresa, porque son hijos, porque son padres, porque son sobrinos, porque son primos, y entran. Cuando digamos, la causa debería ser que son buenos para la empresa, que sirven para la empresa, que están capacitados para la empresa. Entonces, ¿cuál es la solución? La primera solución es decir, bueno, dividamos estos mundos. Las reglas aplicables en la familia, que es tener seguridad, ayudar al más necesitado, porque uno en la familia a veces no es necesariamente justo en términos de igualdad. Si hay un hijo que se enfermó, le damos más. Si está peor, lo ayudamos. Y así funciona. Y tratamos de dar seguridad. Y las decisiones no son siempre racionales, a veces son emocionales.
¿Mm? No nos interesa el lucro, nos interesa hacer una diferencia, queremos tener la casa, que los chicos tengan esa seguridad de la casa. Y en la empresa son los principios contrarios, casi le diría. Se entra por mérito, se asciende por mérito, si no serviste vas, hay que tratar de ser justo en cuanto a que vamos a repartir los dividendos de acuerdo a la tenencia que tenga cada uno. Y en la familia eso funciona distinto. Por eso la primera mirada para tratar de resolver los conflictos es tratar a la familia con las reglas de la familia y a la empresa con las reglas de la empresa. Esa es la primera enseñanza que yo puedo darle, es decir, no mezclemos los datos. En la empresa no se entra por ser hijo, no se jefe por ser padre, no es una medida de recomponer una relación familiar que no andaba, son dos cosas distintas. Y si la empresa funciona, la armonía familiar se supone que también. Porque uno va arrastra de alguna manera a la otra. Si en la familia nos peleamos, en la empresa también, y al revés también. Si no vamos a pelear en la empresa, o la vamos a debilitar, queremos manejarla como si fuera una familia, también a la larga se perjudica la familia. Sumado esto a que, más allá de los problemas de comunicación, no hay ámbitos de discusión. La empresa no funciona en forma institucionalizada. Todo lo que dice la Ley General de Sociedades y la LAS en cuanto a organizar la forma de toma de decisiones, no se cumple. Entonces, no hay ámbitos de comunicación, no hay ámbitos de debate, no hay ámbitos para sentarnos y charlar estos problemas. Los charlamos en un pasillo cuando vamos al baño, con mi hermano, lo charlamos en la fiestita de cumpleaños del sobrino, cuando lo veo, cuando voy a visitar a mi madre, salta el tema y lo charlamos, y eso no ayuda a esta comunicación que debe existir en una empresa de familia. Por eso, tener órganos que funcionen, tener mecanismos decisionales que funcionen y que se respeten, va a ayudar a mejorar esto. Y, por supuesto, una separación. Hay temas familiares que no los vamos a hablar de la empresa y temas de la empresa que no los vamos a hablar tomando un café en casa. Porque hay otro tipo de intereses. Hay gente que le teme a los conflictos, pero nadie quiere tener un conflicto, por supuesto. Pero tampoco es una cuestión para temerles. Más si somos abogados que vivimos de esto, de alguna manera tenemos que entenderlos cómo funcionan. Y la verdad que no hay conflictos malos ni buenos. Hay una primera teoría que se llama tradicional en cuanto a esta negociación y conflictos, que dice que el conflicto es negativo para las organizaciones. El conflicto desbarata las organizaciones, el conflicto las pone en crisis y hay que evitarlas. Luego de esta teoría, estoy simplificando muchísimo, los años 40, 50, una teoría conductual, entienden que el conflicto es connatural, es propio a las organizaciones. No hay organización, no hay reunión de dos o más personas donde no haya un conflicto. Entonces, ¿qué proponen? Bueno, entendamos que el conflicto es propio a las organizaciones y asumámoslo como tal. Asumámoslo como tal y tratemos de canalizarlo en una forma positiva. Porque el conflicto no es malo en sí, sino lo que es malo es cómo lo tomamos nosotros y qué hacemos con ese conflicto después en esa organización empresaria. Y una tercera teoría más actual sostiene que el conflicto es necesario, porque si no tenemos el conflicto, tenemos una sociedad que va a tender hacia la apatía, una sociedad que es conformista, una sociedad que no quiere el cambio, y esto se ve en las empresas de familia. El pater familia, el dueño de la empresa, dice, ¿para qué voy a cambiar si hace 50 años que hago lo mismo y me fue bien? Bueno, porque en 50 años cambiaron muchas cosas. Y lo que era válido antes, ahora puede ser que no lo sea. Entonces, yo creo que el conflicto es bueno, y lo vemos en las sociedades, ya desde el punto de vista técnico-jurídico, donde los reclamos de las minorías muchas veces vienen a mejorar las relaciones de las sociedades. Mejoran el sistema de información, mejora el sistema de votación, se empiezan a hacer las asambleas como corresponde, se empiezan a convocar, porque en esta informalidad ganan los que están adentro de la empresa, no los que están en los márgenes, no los accionistas que son pasivos, no los accionistas minoritarios. Entonces,
El tema es ver, primero, analizar ante qué conflicto estamos. Hay conflictos que se pueden solucionar, hay conflictos que se pueden solucionar por la mera voluntad de las partes, sentados, con un especialista que guíe un poco esa negociación, y hay conflictos que ya no, y esto también lo sabemos todos. Hay conflictos donde están tan solidificadas las posiciones de cada uno que ya no se puede ni ver la cara. Y si uno habla, lo maltratan. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la justicia. Ir a la justicia y someter el problema a un tercero imparcial que dé una solución. ¿Es la solución la justicia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A mí, cuando arranco un asunto societario, de conflictos societarios, y yo tengo un gran temor en que sé que voy a terminar mal con los clientes. Les advierto, a mí esto va a tardar mucho. Esto en un momento se van a pelear conmigo porque tarda demasiado. En un momento no van a querer pagar más honorario porque dicen, hace 3 años estamos pagando un honorario y esto no avanza. Y no avanza. Porque si impongo una asamblea ahora, el año que viene tengo que impugnar la que viene, la otra asamblea, y así sucesivamente. Y pasan 10 años y todavía no se resolvió la primera. Entonces, vamos a los tumbos. Sin aprobación de estados contables, con mandatos vencidos los directores, ni hablar si hay una intervención judicial. Estos conflictos impactan también al interno de la empresa. Los trabajadores empiezan a tener cierto temor por mantener su fuente de trabajo, los proveedores ya no fían, lo que era en negro ya no lo podemos hacer, porque por ahí tenemos al que nos está peleando dentro de la empresa, o tenemos un interventor. Entonces, todo se va alterando. Y ni hablar el aporte que hacemos los abogados, que esto lo dice Eduardo Fabier, que los abogados somos muy negativos en la solución de estos conflictos de familia. ¿Por qué? Porque al iniciar un juicio, lo que decimos es lo peor del otro. Nosotros destacamos todas las cosas malas que se hicieron, ciertas actitudes que son deleznables. Pues nosotros no demandamos al hermano y decimos, bueno, pero es un buen tipo y la verdad no estuvo tan mal, capaz que algunas cosas me las merecía. No lo decimos. Decimos todo lo que es a nuestro favor. Y eso que los abogados lo entendemos que funciona así, la gente normal no lo entiende, que no sabe por qué tiene que funcionar así, en que me maltratás con una carta documento y después me decís, pero es parte del juego. Y eso ahonda aún más las diferencias. Ahonda más las diferencias. Mirá lo que me dijo tu abogado. A ver, esto también, ya meter un abogado en un conflicto familiar es un tema delicado. Me mandaste el abogado. Lo veníamos charlando y me mandaste el abogado. Entonces, es un conflicto delicado. Es un conflicto delicado, es un conflicto muy complejo, y que la solución, como les digo, no hay que buscarla en la justicia. La justicia lo va a terminar agravando. O sea, solucionar no creo que lo solucione, porque aún cuando lo ganemos y se declara la nulidad de una asamblea o lo que sea, ese no es el conflicto. El conflicto es otro más grande, que subyace, que sigue latente, que sigue agrandándose. Yo creo que la forma de solucionar los conflictos, mal que nos pese a los abogados, que es salir un poco de la zona de confort que manejamos nosotros, que son los tribunales, la carta de documento, las intimaciones, la parte jurídica, que es lo que sabemos, tenemos que atender a esto, porque los conflictos nacen de chiquito como nacemos todos. Nacen, no les digo por una pavada, pero nacen por cosas que en principio son imperceptibles. Cierta envidia, cierto rencor, un pase de facturas viejas, una sensación de que nuestros padres me favorecieron más a mí que a mi hermano, que cosas que quedan ahí en el inconsciente de cada uno que a veces no sabemos ni cómo manifestarlas. Y este conflicto crece. Entonces, si no lo atendemos a tiempo, el conflicto se agrava y explota en el momento menos indicado y de la peor manera posible. Por eso, al conflicto hay que atenderlo de entrada. Hay que entender cómo funciona esa familia. Hay que entender cuáles son las relaciones entre los miembros de la familia. Por eso no está mal perder un poco el tiempo en esta cosa interna. Porque cuántas veces, yo cuento por ahí en las clases, yo tenía una venta de acciones, una reestructuración, no me acuerdo qué era, pero había sido muy complicado, muy complicado.
Y un día llegamos al final, estamos en la escribanía, con todos los convenios marcados, dónde tenía que firmar uno, dónde tenía que firmar el otro, era una pila de cosas. Y mi cliente me dice, mire, doctor, yo no voy a entrar. ¿Cómo le digo? Si hicimos todo lo que usted quería, llegamos bien. No, ¿sabe por qué? Porque mi hermano me tiene que pedir disculpas, porque en la asamblea de no sé qué, le dijo a mi hijo, a vos te voy a matar. Y si no me pide disculpas, oh, esas son las cosas que nos molestan los abogados, ¿sí? Pero hicimos todo, pero es un pedido de disculpas, y eso es parte del conflicto. En despidos, por ejemplo, de empleados, yo también he tenido una oportunidad, y dice, ni siquiera me despidió y ni siquiera me agradecieron los 30 años que yo estuve en la empresa. Es algo, es una palabra a veces que es lo que desencadena el conflicto y lo que hace mantener ese conflicto en vilo todavía. Y hay que entenderlo. Por eso a mí me costó mucho también esto de meterme en los despioles que tienen familiares para resolver esto, y la consulta que iba a durar media hora, una hora, estoy toda la tarde escuchando que el hermano, que no el hermano, que no sé qué, que ya uno se pierde, empieza a pensar en otra cosa, bueno, pero es así. Es así, Gaby, ¿no es cierto? Es así. Y todos ustedes lo saben. Bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, a ver, hay veces que hay que pedir, y en esto yo insisto porque lo he visto cómo funcionan los consultores de familia. A veces es necesario pedir ayuda cuando uno tiene un cliente con estas cuestiones complicadas, porque el consultor de familia tiene una mirada distinta. O sea, está acostumbrado a estos conflictos, le gustan estos conflictos, y tiene esta mirada desde una perspectiva distinta, una mirada integradora. A mí me ha pasado yo tengo una consultora de familia con Gaby la conoce, a Silvia Batista, que es mi socia, y yo voy y me dice, ¿y cómo anda? Y anda bien, anda bien. Pero ella advirtió que atrás, uno de los sobrinos, no, todo anda bien, pero el tipo está empacado bueno, advertir esas cosas, advertir esas cosas. Yo tengo un dibujito que es este que hay varias personas con una máscara así, con la carita feliz. Están todos con eso. Y eso es cuando uno llega, y hay un problema, no, en esta familia, no, ningún problema, ¿verdad? Y después uno empieza a hurgar y ve que están los problemas atrás. Eso, el consultor de familia está entrenado para eso, para detectar ese tipo de problemas y solucionarlos. El otro, el otro paso es lo que yo llamo el círculo virtuoso. Tenía una filmina, pero ni vale la pena ponerla. Yo en ese círculo virtuoso yo pongo, lo tengo acá, normas claras, comunicación, trabajo en equipo y planificación. En una suerte de círculo que se va mordiendo la cola porque es básicamente lo mismo. ¿Qué significan normas claras? Bueno, saber a dónde vamos. O sea, el ejemplo del barco. Bueno, la empresa familiar es un barco donde nos vamos a meter todos juntos y tenemos que saber primero dónde vamos y por dónde vamos, por dónde queremos ir, cuál va a ser la ruta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el rol de cada uno a bordo? También lo vamos a precisar antes de subir, porque si subimos todos, estamos en alta mar y empezamos, no, yo quiero ser el capitán. No, vos te tocó lavar la cubierta. No, pero yo pensaba que iba... No, vos tenés que tenerlo claro de entrada. Y estas son las cosas que a veces no se dicen en las empresas de familia. Se arranca, el heredero entra a la empresa, trata de acomodarse como puede, nadie le da una pauta, no existe protocolo de familia, que una de las funciones es esta, y entra y la cosa va andando y nadie sabe bien para qué está, o qué función tiene, o qué responsabilidad, o si lo que le están diciendo es una sugerencia a una orden, si la orden viene del padre o viene del padre, que además es presidente del directorio. Es todo una nebulosa con mucho grado de informalidad. Por eso el primer paso es las normas claras. Las normas claras. Aparte, ustedes saben como abogados que lo que se escribe está escrito. Lo demás está más sujeto a la interpretación personal. Segundo, la comunicación. Esto es esencial. Esto es esencial. Y lo que advertimos es que muchas veces hay problemas de comunicación. La comunicación, el lenguaje, están poniendo en evidencia la existencia de un conflicto de intereses, de distintas maneras de ver
ciertas situaciones. ¿Por qué es necesario? Porque dentro del barco van a pasar cosas y tenemos que comunicarnos. Che, levantá esta vela, no, vamos para acá, vamos para allá, no, mirá, se cayó. Y las reglas de comunicación tienen que ser claras, la comunicación tiene que ser directa, y lo que decimos tiene que ser lo que queremos decir, y lo que escucha el otro tiene que ser lo que quisimos decir nosotros. ¿Cuántas veces pasa que decimos, che, bueno, ahora no se me ocurre. Yo una vez hice un cuadro de algunas cosas que se dicen, pero que se quisieron decir otras. Si yo digo, che, no viniste a la asamblea, lo que quiero decir, che, vos siempre sos un vago, que no apareces por la empresa. Entonces, las cosas malas decirlas de entrada, decirlas directamente, y las cosas buenas también, y no cambiar esto del lenguaje. También es importante esto. Segundo es el trabajo en equipo. Ustedes saben que en un barco tenemos que trabajar en equipo. El que está de más, mejor que se baje, y que mire desde afuera, y se acabó. ¿Qué es trabajar en equipo? Bueno, es cooperar. Cooperar tiene dos acepciones. Una es, obrar favorablemente con el proyecto de otra persona. Eso es cooperar con otra persona. Pero también en una segunda acepción, que cooperar es trabajar en conjunto para un bien común. Estamos todos, tenemos un objetivo en común y vamos a trabajar todos para eso. Esta es la acepción que me interesa porque tiene que ver con los equipos de trabajo. Hacer un equipo de trabajo no es juntar 5, 6 personas, 10, 20, 30, ponerlas en una oficina y decir, bueno, listo, ahora somos un equipo, vamos a funcionar en equipo. No, tener un equipo de trabajo es otra cosa. Es tratar de que cada uno se acople a lo que hace el otro, se complemente, que desarrolle sus mejores virtudes, sus mejores herramientas. Eso es un equipo de trabajo. Y armar un equipo de trabajo es una de las funciones en la empresa, de los que dirigen la empresa familia. El problema es que no podemos armar un equipo de trabajo con los que nosotros quisiéramos armarlo, sino el equipo, o sea, los integrantes del equipo nos vienen dados, pues son los miembros de nuestra familia. Es nuestro hijo, nuestro hermano, nuestros sobrinos, y con eso nos tenemos que manejar. Es como cuando éramos chicos, jugábamos al fútbol, bueno, el equipo lo hacíamos con los amigos que estaban ahí, yo no podía decir, no, pero ahora viene Messi y lo vamos a poner a Messi. Y no, sí, me encantaría haberlo tenido a Messi en mi equipo, pero ¿qué tengo? Tengo al patadura de un amigo mío, al coso, al que no se puede mover, al que no le gusta el fútbol. Bueno, es que así tenemos que armar el equipo, de esa manera. Y segundo, por último, digo, ¿no? En cuarto lugar, la planificación, pero que tiene que ver con todo esto. Planificar es adelantarnos de alguna manera al futuro, es prever lo que puede pasar. Y también funciona en el ejemplo del barco. Tenemos que ver qué va a pasar en caso de que venga una tormenta, qué va a pasar en caso de que nos desviemos, qué va a pasar en caso que se rompan los instrumentos de precisión, que se rompa el GPS. O sea, ¿qué va a pasar en esos casos? ¿Tenemos un plan B? ¿Tenemos un salvataje? ¿Algo? Bueno, eso es importante en las empresas de familia, porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber. Y planificar es una manera de que el problema pase sin mayores consecuencias, sin causar demasiado daño en esta estructura empresaria familiar. Por supuesto hay cosas que nos sorprenden a todos. La pandemia, 2 años de cosas, nos sorprendió a todos. Pero hay cosas que no tendrían que sorprendernos, que sabemos que van a pasar. O que pueden pasar. Casamiento, un divorcio, hijos que quieran ingresar a la empresa. Y ni hablar de la muerte. Y la muerte, lamentablemente, en algún momento nos va a pasar. Entonces, estar preparado para la muerte, estar preparado para el retiro del socio del pater familia o de quien sea. Y muchas veces esto no se habla. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se planifica? Porque si la solución está en una eficiente y oportuna planificación, parecería que tenemos la llave del éxito. No se planifica por muchos motivos. No se planifica primero porque nadie cree que le llegó el momento de cambiar, el momento de irse, y mucho menos el momento de morir, ¿no? Entonces, bueno, las cosas van siguiendo, van andando. Tampoco hay tiempo para sentarse con la cabeza fría y decir, bueno, me voy a tomar la tarde para pensar a ver qué va a pasar en el futuro. No, las cosas diarias, las cosas cotidianas, las urgencias, nos llevan a un ritmo
que no, nada, estamos en las cosas que tenemos que resolver ahí en forma necesaria y urgente, y nada más, y no nos ponemos. Otra es que muchas veces no queremos. Yo tengo clientes, digo, ¿por qué no se sientan? Porque no distribuye las acciones, no hacemos... no, dice, eso es problema de los que vengan, no es problema mío. ¿Mm? Hay otros que no quieren tocar ciertos temas. No, esto me va a generar problemas con mis hijos, con mi esposa. Hay quienes tienen hijos extramatrimoniales que no los han blanqueado, dicen, no, o sea, no ventilar los trapitos sucios ahora, después si me muero, que lo hagan cuando quieran. Hay otros que piensan que es costoso, hay otros que ni siquiera se lo plantearon, hay otros que planifican mal. Yo tengo un cliente muy importante que dijo, yo ya tengo todo planificado. Ah, qué bien, ¿cómo? Dice, distribuí mis acciones, en muchas compañías, en mis hijas. Pero las hijas no saben ni qué compañías son, porque siempre las mantuvo al margen, porque una es bailarina, la otra es artista plástica, creo, y otra no sé. Entonces, no, yo no quiero que se contaminen con esto, les di libertad, que se haga... Y las pobres nenas, que ya son señoras, no... Digo, pero el día que vos te pase algo, ¿qué van a hacer estas nenas? No saben ni de qué empresa sos socio. Se las van a comer crudas. Bueno, me dice, para eso estás vos, te consultarán a vos. Pero no es la mejor solución. No es la mejor solución. Entonces, puede pasar esto, que crean que hicieron las cosas bien y las hicieron mal. Pasa muchas veces con las donaciones. La donación, aún con reserva de usufructo, genera una rispidez. Hay un sentimiento de que uno ya que se desprendió de todos los bienes, que si quiere mudarse o quiere vender tiene que pedir permiso a los hijos. Hay muchas cosas que también juegan en estas cosas de empresas de familia. Pero bueno, a pesar de todo hay que planificar. Hay que sentarse, hay que tratar de planificar para evitar conflictos a futuro. Y eventualmente esa sentada para planificar sirve también para mejorar esas cosas que hacen que la empresa no funcione. Falta de comunicación y pérdida de confianza. Donde no hay confianza, nada vale, porque yo siempre voy a estar pensando, esto lo hace por esto lo hace por el otro. Ahora, claro, no distribuye dividendos porque se quiere quedar con la plata, o distribuye dividendos, ves cómo está descapitalizando la empresa porque él quiere plata para poner otra en otro lado. Nada me viene bien. Siempre le voy a ver el pelo al huevo, porque estoy desconfiando, porque pienso que me lo está haciendo a propósito para perjudicarme. Bueno, ¿qué hacemos con el conflicto? ¿Qué hacemos con el conflicto? Y esto también es, y ya, si quieren, voy terminando. Actitudes frente al conflicto. Es bastante común que neguemos el conflicto, o sea, que las personas nieguen el conflicto. Bueno, acá no pasa nada, lo que pasa es que se levantó de mal humor, o lo que pasa es que tiene problemas en la casa con la mujer, pero ya se le va a pasar. O sea, no es nada, ¿viste cómo es él? ¿Viste estas cosas que dice? ¿Viste cómo es él, el carácter que tiene? Después se le pasa. Bueno, es una forma de negar el conflicto. Hay algún problema, hay una expectativa, un interés no atendido, que en su momento, como les digo, va creciendo. Cuando crece, genera una tensión, cuando sigue creciendo, genera un conflicto, y cuando más adelante puede llevar a una crisis de la empresa. Lo que no se entiende bien es que el conflicto en algún momento termina, por las buenas o por las malas. O sea, termina. Por las buenas sería, bueno, reestructurando algo, repautando las relaciones, bueno, en fin, por ahí comprando y vendiendo la participación, permitir que se salga el socio que quiere salirse, o termina por las malas. La empresa se disuelve, se vende a un tercero, se terminan no hablando nunca más los socios, pero el conflicto termina. Por eso lo importante es que termine de la mejor forma posible. Otro de las actitudes que podemos tener conflicto es evitándolo. Bueno, no es cuestión mía, este es un problema entre el padre y el hijo, ya se va a solucionar, entonces no lo encaro, lo voy dejando. Otro es la renuncia. La renuncia, esto también es bastante habitual. Renunciar porque entendemos que hay otras cosas de mayor valor. Por ejemplo, mi hermano en la empresa de familia saca demasiadas ventajas en perjuicio mío. Y yo la dejo pasar, porque mira, yo prefiero no pelearme con mi hermano,
porque a mi madre le voy a causar mucha angustia. Entonces déjalo. Es más importante tener una buena relación con mi hermano que estar señalándole que no vino, que se llevó plata, que no rindió cuentas, pero eso no soluciona tampoco. Eso lo pospone el conflicto y lo hace crecer porque, como ustedes saben, todos vamos generando fantasmas cuando las cosas no se resuelven y no las planteamos. Y un día agarro un fierro y se lo parto en la cabeza y me dice, ¿pero por qué? Y porque hace 20 años que venís haciéndolo. Tampoco es la solución. Por eso la solución es, primero, encararlo y tratar de entenderlo en toda su complejidad y completitud, no una parte, encararlo y tratar de resolverlo. Pero también acá hay otra fase que es compleja. Hay quienes lo resuelven y dicen, bueno, listo, mirá, en forma autoritaria, en forma unilateral. Viene el pater familia, dueño de la empresa de hace 50 años, dice, acá hay un conflicto, me tienen podridos los dos, esto es así y así y así. ¿Es una manera de solucionarlo? Y no, todos disconformes, ahora no solo entre ellos, sino con el padre que les impuso una decisión. Por supuesto que no. Otra es la triangulación, es decir, a ver, vamos a buscar a otro para que resuelva el conflicto dentro de la familia. No, fulano no tiene buena relación con mi padre, entonces no puede hablar, o mi padre cosas, vamos a decirle a mi madre para que intervenga, o esta cosa de la murmuración, decir, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Y eso es una bola que se va creciendo y no resuelve nada. Otro es la distorsión, creer que el conflicto nace por causas que no son las correctas o que se manifiesta por otras cosas, como diciendo, mira, él no tiene tiempo porque está haciendo otra cosa, él anda mal porque se peleó con la esposa, entonces vamos a tratar de solucionar su relación con la esposa, o anda mal porque tiene un hijo que le está dando problemas. Tampoco es la solución. Entonces, la solución pasa por encarar el problema. Muchas veces, encarar y prevenirlo. Encarar y prevenir el problema. Cuando el problema ya lo tenemos en la puerta de la empresa, bueno, vamos a tener que encararlo, hacerlo pasar, sentarnos y ver cómo lo solucionamos. Y si no lo tenemos, también tenemos que planificar para el caso en que tengamos algún tipo de problema. Porque muchas veces esas soluciones que damos para evitar o solucionar los problemas futuros, si están escritas, si están pautadas, evitan a que se genere el problema. Pues yo ya sé cuál va a ser la consecuencia, yo ya sé cuál va a ser la solución. Entonces no me hago el loco con algo, porque si pactamos una causa grave o pactamos que si no se distribuyen horarios en tanto por ciento es una causal de exclusión del socio, entonces yo no voy a jorobar con los dividendos, pero con los dividendos, quiere decir. No voy a jorobar con los dividendos. Voy a tratar de respetar lo que está hablado, porque sé que la consecuencia directa va a ser que a mí me raje. Y así todo. Entonces es importante hacerlo. Gracias a Dios, y ya termino, gracias a Dios, tenemos herramientas para una correcta planificación y resolución de conflictos futuros. Tenemos herramientas del derecho societario, podemos tener distintas clases de acciones según las distintas estirpes familiares, podemos poner mayorías agravadas, quórum especiales, podemos poner pautas de salida, formas de calcular la participación del socio saliente, de los herederos, cláusulas para que no entren ciertos herederos, pero ¿cómo le vamos a pagar? O sea, podemos armar dentro de lo que permite la ley de sociedades, porque en esto sí es amplia en respetar el principio de libertad contractual, poner muchísimas cosas, que no lo hacemos, porque somos los abogados los que nos autolimitamos muchas veces, o no queremos complicarnos la vida, o sabemos que si hacemos algo muy imaginativo, no van a escribir ese estatuto social o lo que sea. Pero tenemos herramientas. Tenemos herramientas desde el derecho sucesorio, con los testamentos, con el pacto de familia del 10-10, con las preferencias patrimoniales, las licitaciones, para que se quede el que maneja la empresa se pueda quedar con la empresa de familia. O sea, hay herramientas. De lo contractual, tenemos las donaciones, tenemos el protocolo, que también entra en esta fase contractual. El protocolo, esa es otra de los problemas que yo tenía. Yo creía que el protocolo era un verso. Yo decía, otra cosa más, una cosa se puso de moda, el protocolo.
Y la verdad, esto da para otra charla si quieren, sobre el protocolo, me sorprendió los cambios que produce el protocolo. Porque el protocolo no es solo un contrato, no es un instrumento, es un proceso. Esto lo dice todo el mundo, o sea, no voy a descubrir la pólvora. Pero ese proceso de juntarse, de abrirse, de manifestar las expectativas de cada uno, las percepciones que uno tiene de la empresa y que tiene del otro, o cómo creen que a uno lo ven dentro de la empresa, o qué tiene para dar la empresa, y todo este funcionamiento colectivo e individual, todo este proceso, aunque no se firme un instrumento al final, es tremendamente válido. Luego de un protocolo, a mí por lo menos siempre me agradecen, gracias por darnos un ámbito de discusión. No lo tienen un ámbito de discusión. Gracias por sentarnos a discutir esto que no lo habíamos hablado nunca. Nunca lo habíamos hablado. Y ahora lo podemos manifestar. Entonces, esa es la importancia que tiene el protocolo de familia. Más allá de que se haga bien, de que, bueno, si se instrumenta mucho mejor, si se instrumenta bien, muchísimo mejor, pero digamos que esta cosa de entrar a la familia y hacerlos pensar y hacérselo conocer realmente y que cada uno se exprese libremente es muy importante. Bueno, llevo casi una hora, yo corto si quieren y charlamos de lo que quieran, de lo que quieran de empresa familia. O de lo que quieran, porque a lo Todo mejor que tienen quieran. empresas de familia y Ya a ahora esta altura, aparte se somos pocos, desahogan. hablemos de lo que quieran. Bueno, adelante. Me parece que fue muy enriquecedora y muy linda y muy entretenida la charla que nos ha dado el doctor Duprat, como siempre. Y acá arranca Eugenio. Bueno, Eugenio. Bueno, buenas tardes, brillante, doctor. La verdad, muy, muy claro, muy interesante. Una pregunta muy concreta. No sé si se escucha bien porque me tuve que venir a un bar porque el internet vio lo imponderable. Así que fue el día de los imponderables. A ver, ¿qué aportes pueden hacer otras disciplinas más allá de lo jurídico? ¿Cómo puede colaborar para tratar los conflictos, prevenirlos? ¿Cuál es su opinión? No, sí, es fundamental tener. Lo ideal sería tener un equipo multidisciplinario, tener psicólogos, tener. Esta socia mía es licenciada en organización de empresas, yo en un título que no sabía ni que existía. Eduardo Press es psicólogo, es psiquiatra, un gran consultor de familia, es psiquiatra. Sí, yo creo que tiene que ser multidisciplinario el enfoque, porque no es estrictamente legal jurídico. Necesariamente tiene que ser multidisciplinario. Y después hay cuestiones, Eugenio, como cuestiones impositivas, cuestiones contables. Entonces, lo ideal sería tener un equipo multidisciplinario que atienda estas cuestiones. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los abogados que decimos una cosa y después viene el contador y dice, pero eso es carísimo, eso lo metes en un despiole al tipo, o no tenemos en cuenta? Ahora se tiene más en cuenta, pero yo me acuerdo hace 20 años, ¿qué me importaba si iba a influir en el impuesto a las ganancias, determinada reorganización o no? No teníamos en cuenta eso. O se cobraba una plata y por ahí se cobraba en negro, y ¿qué importa? Que haga lo que quiera el cliente. No sé, hoy son cuestiones que hay que contemplar, y más en estas reestructuraciones, si quieren, familiares. Sí, sí, es así, Eugenio. Y algo que es muy importante, me parece, por cómo nos plantamos nosotros, es saber nuestras limitaciones, porque a veces nos vienen con un tema societario y vos lo estuviste rescatando desde el principio, y son otras incumbencias. Hay veces que realmente más allá de que no tenemos una preparación de base, y es la que tenemos que aprender, porque nosotros también tenemos que aprender nuevas herramientas de comunicación y de negociación y ayudarlos a planificar, pero no son nuestra incumbencia profesional. Los problemas de comunicación entre ellos, nosotros tampoco estamos preparados para acompañarlos. Entonces es fundamental. Si somos serios en la consultoría, me parece que lo serio es también contar con especialistas. Exacto. Sí, sí, sí. Y cada vez más hay, Eugenio y Gaby, cada vez hay más psicólogos que se están metiendo en este tema. El otro día, no sé si vos estabas, o el año pasado fue, McInerney sobre La Plata, una jornada de familia, y una de las oradoras era una psicóloga, una chica muy joven, que hacía esto que estamos hablando ahora. Trataba de desentrañar estos conflictos internos de la empresa familiar. Vos sabés que la psicóloga que trabaja con nosotras en nuestra consultora, que ella también es muy joven, como justo vos estás diciendo, a mí me ha retado mucho, porque claro, nosotros además tenemos una forma más imperativa, bueno, yo particularmente, pero tenemos una forma distinta, una terminología, una manera hasta un lenguaje corporal distinto a los abogados. Y yo me acuerdo que en un protocolo habíamos arrancado y un comentario que hice yo,
generó que la hija se levantara, se fuera, se encontrara en la esquina con el padre la quiso llevar en el auto, ella no se quiso subir, todavía recuerdo esto. Y después cuando hicimos la reunión con la psicóloga me señaló que había sido un error mío, digamos, de la forma en que encaré, planteé, comenté, algo hice, dije de más, o hice, claro. Y como vos decías recién, son lugares que a veces hay que saber dónde uno toca. Porque, ¿sabes? Viste que la función del abogado, el abogado es como que baja, o sea, te traen un problema y vos, la solución es esta. Y cuando más seguridad tenés, te sentís más importante o que sos más útil. Esto lo que hay que hacer es ta. Y en estas cuestiones de familia, estamos hablando ahora, no es así. Ellos tienen que buscar la solución. Claro. Uno acompaña, sugiere, propone, pero ellos la tienen que buscar. Sí, Juliano. Hola, buenas tardes a todos. Muy clara la exposición, Diego. Te hago una consulta. Me parece que acá quedó claro que cuando uno interviene asesorando en conflictos de familia no alcanza con solo la labor jurídica para atender a la cuestión, sino que es necesario, por ejemplo, brindar una cierta contención. La duda que a mí se me plantea en torno quizás como una cuestión más práctica. ¿Cómo uno hace para ser lo más diplomático posible, para transmitir una cierta idea o alguna cuestión, en el sentido que me parece que es muy difícil buscar este punto medio, porque quizás uno, en base a esto, como lo mencionaban ustedes, lo puede decir, puede ir al hueso de la cuestión y esto quizás en algún caso genera que se caiga algún acuerdo. Entonces me parece que esta cuestión de ser diplomático también nos exige un plus y me parece que es bastante difícil de poder equilibrarlo en la práctica. Sí, es difícil. Yo no sé la respuesta. Yo trato de, eso que decís vos, y de practicar todos los días o de tratar de ser más diplomático. Parece que hoy ya sabemos que el ejercicio de la profesión no es solo ir a pelear ante un juez. Hoy hay métodos alternativos y que nos damos cuenta que son mucho más efectivos. Una buena negociación, una buena charla, inclusive una mediación con alguien que esté capacitado y que sepa del tema, bueno, te llevará a una solución más rápida que el problema. Pero sí, los abogados en eso que decís vos, y hay que cuidarse, hay que buscar otras formas. Ya no sos el profesor que está bajando con el dedo y retando. ¿Cuántas veces retamos a los clientes también? Y bueno, en estas cosas no hay que retarlos. Llegan a una situación porque de hace 50 años se están repitiendo ciertos patrones y ciertas conductas. Y ese el abogado que viene con el dedito no sirve. Pero es un aprendizaje continuo. Yo no sé cómo responderte, Juliano, porque esa cuestión que planteas vos es la que yo también me planteo, ¿no? Cómo cada día estar a la altura de esos conflictos que nos plantean, ¿no? Sí. Además que los conflictos varían y uno para algunos conflictos hasta por su propia experiencia personal está más a la altura y más preparado y para otros no porque te sorprenden. Son muy creativos a la hora de generar conflictos, ¿sí? Pero en ese ejemplo que vos decías, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Tenía un conflicto entre el padre y el hijo de mi edad, imagínate el padre. Y entonces el viejo estaba haciendo macana. O sea, entonces le mandamos una carta documento para que de algún modo justificara la ineficiencia que tenía como director. Y el viejo nos contesta poniendo excusas de que había sido por problemas de salud, que el COVID, que el corazón, que qué sé yo. Imagínate el pie que me dio para decirle que el señor en realidad no estaba en condiciones físicas para desempeñar el cargo. Se lo mandamos en la carta de documento. Y ese viejo, que además es un muchacho de 80 y pico de años con una novia de mi edad, no lo pudo perdonar nunca al hijo, porque le dice, mirá es lo que decías, la carta que me mandaste. Y el hijo le decía, la escribió ella. Y él decía, pero vos la firmaste. Vos la firmaste. Exacto. Y lo vos que más le dolió de todo es que le dijimos viejo, porque eso decía en la reunión de directorio, me dijiste viejo. Claro. Sí, tal cual, viste, sí, lo mismo, sí. Pero nosotros miramos como abogados, yo preparaba el conflicto societario, dije, esto está bárbaro. Claro, y le mandás un cañonazo donde más le duela. Donde más le duela, sí. Sí, Elías. Sí, Agostina, Luciana, ¿quién más se quiere hablar? Hola, doctora Calcaterra, ¿cómo le va? Le hago una consulta a ambos. Después de la experiencia de la carta documento de este último ejemplo que dio la doctora Calcaterra, ¿usted volvería a hacer lo mismo o a partir de ahí surgió realmente que ese conflicto se pudo resolver? Consulta, digamos, si se puede... Consulta para Gabriela.
Sí, para Gabriela, sí. Porque Para es el caso, interesante lo que usted plantea, y en la maestría hemos hablado bastante, el año pasado la he tenido como profesora en la de Derecho Privado, y usted es un especialista en el tema, digamos, societario de familia, y a veces uno envía una carta de documento y no es lo esperado, porque además a partir de lo que dijo lo interdisciplinario y fundamentalmente el aporte que hace el psicólogo dentro de la consultoría suya, seguramente se deben rever conductas. Le digo para analizarlo y qué experiencia sacó de ese conflicto entre el padre y el hijo. en realidad es un poco lo que estábamos diciendo recién. Uno tiene que tratar de meterse en el conflicto, ver qué herramientas tiene y qué clase de conflicto es. Me parece que Diego fue muy claro en esto de discernir el tipo de conflicto y ver qué podemos hacer frente al conflicto. Y en este caso era un padre muy autoritario, un hombre muy acostumbrado a que solo se hace lo que él dice. Todavía la empresa es una empresa muy grande, importante y que le va, digamos, muy próspera, y eso era lo que más pena daba. Entonces había que tratar de buscar, de pegar en algún punto donde viniera a negociar. O sea, lo que estábamos buscando no era ofenderlo, sino que se diera cuenta de que podíamos removerlo con causa de su cargo de director, y que, bueno, y que de esa manera a lo mejor él perdía poder político dentro de la empresa. En realidad, lo que generó fue exactamente lo que estábamos diciendo con Diego, fue lograr ir a la reunión de directorio, avenirnos de que, o sea, lograr que ponga un abogado, que el abogado le explique que esto llevaba a una disolución y liquidación de la sociedad, cosa que nadie quiere, menos el fundador, y bueno, y lo que abrió fue la posibilidad de que vuelvan a hablar entre ellos, porque era la única manera de salir de un conflicto que es un conflicto societario, pero claramente es un conflicto entre padre e hijo, y entre una persona que está a una altura de la vida en la que cuesta mucho aceptar la altura de la vida en la que está, ¿no? Pero eso, Es la que claro, claro, y sí. Más cuando son fundadores, que por ahí en la coyuntura o el momento fundacional cambió con el tiempo, ¿no? Y hay eso, gente que se lleva muy mal con el paso del tiempo, Elías. sí, Y eso debe ser dramático en las distintas etapas de la vida y sobre todo en la ojalá que no me toque, porque uno por ahí, ya de por sí, nuestra cuestión de la tecnología, con el tema de la pandemia, hemos tenido que ayornar, ¿no? Y no somos, digamos, no nacimos con la tecnología, así que imagino que lo que viene con la inteligencia artificial y demás va a ser un tema complicado, pero bueno, es un interrogante que planteo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión? Bueno, debemos tener todos muchas seguramente, pero bueno, tampoco vamos a abusar de nuestro orador, que lo habíamos contratado por media hora, y miren ustedes con qué entusiasmo lo que es la vocación. Yo la dije estoy que era pasando, la pasé bárbaro y me encanta estar charlando acá. Eugenio. No, el símbolo del aplauso, ¿no? Que felicitaciones, que muy buena la jornada, que creo que todos también se plegan, así que seguiremos reflexionando en las próximas reuniones, que aprovecho a informar que la comunicaremos previamente con el expositor y la temática pertinente, así que... Y la correcta dirección de ID, por favor. Claro, que nosotros en esta no tenemos nada que ver. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por haberme escuchado, y a disposición para seguir charlando en alguna otra oportunidad que ustedes quieran. Muchas gracias, Diego. Gracias, en serio, la pasé muy amable. Gracias. Allá en la diplomatura tenemos a Pablo Heredia mandándote saludos. Ah, bueno, otro para él. Bueno, Chao. Beso grande, chao. Gracias a todos por su presencia. Gracias. Hasta luego.